Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Viernes por la tarde, ¿todo bien? Bien, ¿no? Bueno, comenzamos ya, ¿no? Sí. Vale. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, aquí en CEIM. Me presento brevemente. Yo soy Nacho Uzquiza, soy el responsable del área de incubación y aceleración empresarial de aquí de CEIM. Y entiendo, bueno, no sé si conocéis o sabéis un poco qué es CEIM, qué es lo que hacemos, pero básicamente, y de forma muy breve e introductoria, básicamente somos una incubadora de startups y de proyectos de base tecnológica e innovadores. Dentro del apoyo que intentamos dar para fomentar la creación de nuevos proyectos y la consolidación de aquellos que son más maduros, intentamos, como siempre decimos, intentamos ser un polo de atracción de talento tecnológico. Intentamos que todo el talento tecnológico de la región de Murcia pues siempre se mueva alrededor nuestro e intentar ser como un poco, estar siempre en el epicentro, ¿no? y estar pendientes de todo lo que se está moviendo a nivel tecnológico, a nivel de innovación. En ese sentido, pues bueno, formamos parte o intentamos estar cerca de diferentes comunidades tecnológicas, en este sentido como Amurbit, con Lorenzo, como Blockchain Murcia, con José, así como con otras, ¿no? Con otras comunidades donde realmente se junta, ¿no? y se concentra ese talento tecnológico que a nosotros como institución pues nos interesa colaborar, ¿no? y estar a la vanguardia de realmente lo que se está moviendo y es puntero en la región de Murcia. En base a esto, pues bueno, decidimos colaborar en este tipo de iniciativas, fomentar y apoyar el que este tipo de iniciativas pues, se promuevan y se consoliden en la región, y yo creo que este es un ejemplo, ¿no? Estamos ya en el 6º Congreso de Blockchain de aquí en la región de Murcia y vamos, yo creo que por nuestra parte encantados de formar parte de ello y de ser un miembro más, ¿no? en este eventazo, ¿no? Entonces, nada, por mi parte, simplemente, como decía, daros las gracias y la bienvenida a lo que es vuestra casa, CEIM, aquí estamos para lo que necesitéis. Y dar un poco el pistoletazo de salida a este 6º congreso, que, bueno, como sabéis, es esta tarde con esta mesa redonda donde tenemos a estos dos fenómenos y que yo trataré de dinamizar brevemente. Aquí, spoiler, yo no tengo conocimiento técnico, yo soy un poco aquí apoyo a nivel logístico, ellos son los expertos en la materia y entiendo que vosotros también sabréis más que yo. Y la idea es eso, pasar un buen rato agradable entre todos nosotros. Os animo a que participéis, preguntéis y que sea algo dinámico, que no sea solo que estemos aquí hablando nosotros o que hablen ellos, sino que vosotros también pues toméis la palabra. Simplemente deciros que al terminar el evento tendremos unas cervecillas y tomar algo ahí, que yo creo que en ese ambiente más distendido también se aprovecha bastante. Y poco más que decir, que mañana os esperamos en lo que es el congreso en sí, que será online. También tendréis la posibilidad de asistir aquí físicamente, si queréis, lo retransmitiremos aquí. Entonces, bienvenidos y cedo la palabra a Lorenzo y a José y damos pistoletazo de salida. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Bueno, algunos no me conoceréis, soy el presidente de Amurbit, mi nombre es Lorenzo y empecé la asociación como fruto de unos meetups que se hacían en 2018, es decir, empezaron aquí en CEIM y fue CEIM quien nos acogió, así que siempre agradecidos a CEIM que también nos da este espacio y los medios para poder realizar este congreso. Así que nos sentimos en nuestra casa. Muchas gracias. Y bueno, la intención de Amurbit fue dar cabida a la gente que estaba interesada en la tecnología blockchain como tecnología. Si bien es cierto que es inevitable cuando hablamos de blockchain hablar de criptomonedas, de hablar de tokens, hablar de compra, de venta, de DeFi y de especulación, ¿por qué no? Eso también lo incluye. Pero en realidad estábamos viendo que no solo con Bitcoin, sino que estaban saliendo muchas tecnologías y de ahí que se llamaba Bitcoin y otras tecnologías, nuestra asociación, debido a que queríamos incluir mucho más que estaba por llegar y estamos viéndolo hoy en día como la tecnología continúa avanzando y como cada año sale una novedad, sale una blockchain nueva, una tecnología evoluciona. Recientemente tenemos los ZK Snarks, la ZK EVM,
Es decir, ahí vemos como cada año la tecnología avanza y queremos ser testigos de ellos. Y de ahí que nuestra asociación creemos que sigue cumpliendo una función interesante y además dándonos a conocer cara a cara y localmente a la gente de Murcia, ¿por qué no? Así que desde el lado de Amurbit, gracias a vosotros por participar. Mañana continuaremos aquí y online en 5 charlas súper interesantes que van desde lo técnico a lo legal y a lo práctico. Y bueno, doy el paso a José Hernández, presidente de Blockchain Murcia. Nada, muchas gracias, Lorenzo, por estar aquí también, al CEIN, por invitarnos. Bueno, yo soy José Hernández, no sé si me conocéis, soy presidente de la Asociación de Blockchain Murcia y bueno, hacemos siempre que la Asociación de Blockchain, Amurbit está antes que nosotros creamos la asociación con la idea de llegar a la tecnología de blockchain dándole más importancia. También nos llamamos blockchain y criptomonedas, va todo unido. Y bueno, pues vamos a intentar aquí en esta mesa de forma distendida llegar. Lorenzo es un perfil técnico y sabe muchísimo de blockchain, mucho más que yo. Yo soy un enamorado más de la tecnología, o sea, no soy ingeniero ni técnico ni nada. Entonces, pues bueno, vamos a ver si con diferentes visiones, diferentes perfiles, podemos tocar varios palos. Sé que hay perfiles más técnicos en este congreso, porque es un congreso específico ya en su 6ª edición, pero también hay gente que se acerca, que tiene menos conocimiento y necesita también que haya una palabra un poco o un discurso menos técnico, y ahí estoy yo, explicando el blockchain o explicando las criptomonedas o explicando el uso de una forma un poco más de andar por casa, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Por lo tanto, venga, vamos a tirarle esto. Yo, como os he dicho, yo creo que cualquier pregunta se escucha bien. Yo creo que levantéis la mano, ¿vale? Si es necesario, acercamos el micro, pero yo creo que podemos escuchar bien, ¿vale? Y eso, y animaros a que participéis también. Bueno, yo aquí os lanzo la primera pregunta. En relación a la regulación, ¿cómo están afectando las regulaciones y políticas fiscales a la adopción y el crecimiento de las cripto en nuestro entorno actualmente? Mira, te voy a responder yo, porque desde el entorno incluso emprendedor, la falta de legislación es un problema. Uno no quiere montar una empresa y que luego salga una ley que prohíba usar las criptomonedas de la manera en la que lo tenías pensado. Entonces, lo que la gente cree que cuando no hay una ley hecha es que todo es legal, no es así, porque luego se acaba legislando o se aplican las normas que habían antiguas y no están adaptadas a las nuevas tecnologías y todavía es peor. Entonces, no tener una buena estructura legal donde se respalde legalmente y haya una seguridad jurídica en torno al mundo cripto, eso es un problema. Lo que nos interesa es que se legisle de una manera consecuente, con expertos que sepan aconsejar y que no dificulte la creación de nuevos emprendimientos. Bueno, con el tema esto es una batalla continua, el tema de la regulación. De hecho, las criptomonedas, como sabéis, han sido muy maltratadas. Han habido muchísimas campañas difamatorias, en el sentido de que con publicidad muy negativa, ¿vale? Eso estamos hablando de hace unos años, pues por el tema de que, que parece que al no estar regulado, al no estar legislado, todo vale. No es así, ni muchísimo menos. Incluso podría decir que luego todo lo contrario. Entonces, en este caso, también estamos a favor precisamente de esa legislación, de esa regulación, porque al final, si es que ya sin habiendo, ahora viene la renta, tenemos ya creo que es el 2.º año, ¿verdad? Porque que hay que declarar todo el tema de cripto y bueno, a lo mejor con una regulación, incluso impulsándola, incluso bonificándola, podríamos hacer que la adaptación sea mejor y todos sabemos, o la mayoría de los que estamos en esta tecnología, sabemos todo lo que pueden conseguir las criptomonedas. Y bueno, pues vamos a intentar que, como dice Lorenzo, expertos. El problema algunas veces con todo esto es que no van a las fuentes de los que conocen
maman directamente esta tecnología desde el principio, sino que van pues con expertos en temas financieros, de blanqueo de capitales y tal, y no hay ese perfil un poco más como Lorenzo que... Sí, sí, realmente quería poner un ejemplo, y es que cuando se legisla, no se legisla muchas veces a favor de que sea simple para el usuario, y entonces se complica, por ejemplo, que te digan que tengas que dejar patente todos los movimientos de criptos, ¿no? A veces pedir eso es una locura, porque hay programas automatizados que hacen millones de movimientos y tú puedes generar una documentación infinitamente larga, pero ni vas a ser, nadie la va a leer cuando realmente eso dificulta mucho el cumplir la ley. O sea, debería ser una ley que fuera fácil para el usuario luego dar parte de ello, por ejemplo. Muy bien. Bueno, hablando de las cripto, yo creo que uno de los grandes problemas o retos, ¿no? Sobre todo conocidos y que más se habla a nivel de la sociedad, ¿no? Y que yo creo que el usuario medio, que no está muy metido dentro, pero sí que entiende, que es el problema del consumo energético, ¿no? A nivel de lo que es la minería en sí, todo el problema, ¿no? Y el ruido que hay alrededor del alto consumo energético asociado a la minería de las cripto, ¿no? En este sentido, ¿qué soluciones se están explorando para disminuir su impacto, ¿vale? Y promover así una minería más sostenible? Vale, esta pregunta, que es también técnica, es compleja de responder, porque la minería de Bitcoin actualmente, tal y como está presentado, se necesita mucha capacidad de cómputo para resolver los problemas que plantea la seguridad de Bitcoin. En cambio, por ejemplo, podemos ver que en Ethereum sí se ha hecho una migración y ha dejado de usarse la capacidad de cómputo para la seguridad. Ahora se hace a través de staking. Y eso es un cambio de paradigma, prometido desde la concepción de Ethereum, pero no se había llevado a cabo nunca. Y se ha conseguido esa migración de ser prueba de trabajo a prueba de participación. Eso hace, por ejemplo, que el consumo se haya reducido enormemente. No creo que lo vayamos a ver en Bitcoin, al menos no está planteado para esa red, pero sí que es cierto que para todas las que no son Bitcoin, la seguridad basada en prueba de trabajo es una vulnerabilidad, porque siempre va a haber un grupo de gente con mayor capacidad de cómputo. Y es normal que todas las que no son Bitcoin, que es como la más grande y la de mayor adopción, hayan elegido cualquier otro medio que no consume tanto. Entonces, creo que la evolución con el resto de criptomonedas es muy buena. Bueno, el tema del consumo siempre también ha sido un problema asociado a las criptomonedas, sobre todo a Bitcoin, pero bueno, también hay soluciones para reducir ese impacto, independientemente de lo que ha comentado Lorenzo, como las energías renovables, el minar en ubicaciones donde hay mucho frío, o sea, donde hay una temporalidad a nivel de ambiental mucho, pues yo que sé, por ejemplo, en Rusia, Alaska, sitios donde realmente hay, exactamente. Entonces ahí podemos aprovechar un poco ese impacto y que se reduzca, porque Bitcoin, como has comentado, la que más adopción tiene. Hay otras criptomonedas muchísimas que todavía la siguen utilizando. Y luego también la tecnología va evolucionando y, pues, como toda evolución, aparecen otras opciones que no van a hacer que consumas tanto o que sean más respetuosos, porque estamos dentro de la Agenda 2030 y, bueno, y creo que uno de los papeles más negativos que pueden tener las criptomonedas en este caso es el tema del consumo energético. Por lo demás, pues yo creo que lo vamos a ir salvando poco a poco. Yo quería comentar, Lorenzo, que bueno, se habla también del blockchain verde. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre el blockchain verde? Sí. Si te digo la verdad, estoy un poco
Estoy desubicado de ese concepto. Yo sí que entiendo que en sitios donde hay excedente, por ejemplo, empresas hidroeléctricas o cuando hay más generación, más capacidad de generación que consumo, ahí sí se puede enfocar y se puede hacer incluso bajo demanda, el minar bajo demanda. Entonces, creo que incluso quien tiene excedente, he oído casos de quien tiene excedente de placas solares en su propia casa, ese excedente que no puede ni almacenarlo en baterías, lo usa para minar. Entonces, si eso podemos llamarlo verde. Sí, no, es que lo estaban acuñando hace poco Alastria. No sé exactamente cuál es el proyecto, pero bueno, es un poco lo que se está marcando. Vamos, que no 100% verde no va a ser, pero sí es un concepto como que va a reducir bastante ese consumo que tenemos o que teníamos. Ya se ha hecho bastante una reducción importante desde hace unos años hacia acá. Muy bien. ¿Preguntas alguna? Nada, ¿no? Seguimos adelante. Vale. Saliéndonos un poco del... Bueno, que sí lo vamos a tocar un poco de refilón, pero bueno, saliéndonos un poco del concepto de cripto, sí que me gustaría, y entrando un poco más en lo que es la tecnología en sí, sí que me gustaría preguntaros sobre aquellos retos a los que se enfrentan empresas y organizaciones para realmente la adopción de esta tecnología, de lo que es la tecnología blockchain dentro de todos sus procesos internos, ¿vale? Procesos tanto internos como externos y que realmente sea bueno, pues una realidad más latente dentro de lo que es la empresa en sí o la organización. Entonces, ¿nos podéis decir al respecto algo, ¿no? ¿Qué retos tienen? Bueno, el mayor reto que tiene la tecnología blockchain es que la adoptemos. Es decir, la sociedad en principio no tiene el conocimiento, como suele pasar en casi todas las tecnologías, de los beneficios que tiene, y de hecho no debemos de saberlo. Es como si quisiéramos saber por qué funciona el teléfono móvil. Entonces, se creó para mejorar la comunicación, lo ha hecho, pues esto es lo mismo. En el tema de las empresas y de los retos, yo creo que la administración tiene que ser un ejemplo y el blockchain es transparencia, es la máquina de la verdad que le llamo yo vulgarmente, y la administración tendría que ser ejemplo y implantar el blockchain, por ejemplo, en licitaciones o en registros. O sea, es decir, vamos a aprovechar, entonces, porque tiene que dar ejemplo, siempre debería de ser así, aunque algunas veces no lo sea. Y a nivel de empresa, el gran problema que hay es el desconocimiento, ¿vale? Si quitamos las empresas multinacionales que lo están utilizando, los bancos, que son los primeros porque tienen recursos en utilizar este tipo de tecnología y ser más competitivos, las pymes no lo consiguen. De hecho, un poco la labor de Blockchain Murcia y de Amorbid y de otras asociaciones es llegar a las pymes para que conozcan qué puede hacer. Y el reto para mí, aparte de lo que he comentado, es la digitalización. Si no hay digitalización no va a haber blockchain, porque el blockchain necesita digitalizarse. Necesita que la empresa o la entidad tenga unos procesos digitales. Por lo tanto, pues el segundo reto después de que hayan ejemplos es que la empresa esté digitalizada. Sí, sin duda la palabra que tenía en mente era la digitalización, porque el que la pequeña empresa no esté digitalizada ya es una limitación. Si entendemos que hay un gran trabajo por hacer de muchas empresas familiares que podrían estar automatizando sus procesos para crecer, incluso para simplificar su forma de gestionarse. Cuando añadimos blockchain a esa digitalización es casi poder hacer un registro instantáneo. Es decir, tú podrías presentar la documentación que inmutablemente se ha generado en tiempo real y puedes demostrarlo. Entonces, tendrías una forma de presentar a un perito o a alguien que quisiera hacer una revisión de toda la información que ha generado tu empresa en tiempo real y sin capacidad de ser manipulada. Entonces, otra de las cosas es que muchas veces no se sabe qué cosas puede aportar blockchain, cuando a veces es algo que está detrás de un servicio que ya pueden estar usando, por ejemplo. Como hemos hablado, quizá los bancos lo estén usando y no somos conscientes de ello. ¿Cuántos procesos
a nivel trazabilidad y a nivel reciclaje, podrían tener blockchain de una manera que aporta transparencia, como has dicho, y no se está usando quizá por desconocimiento, y el día que se use tampoco serán conscientes muchas veces los usuarios de que lo están usando. Por ahí. Sí, cuando estabas comentando el tema de blockchain a nivel empresarial, yo quisiera ver, porque yo cuando pienso en blockchain pienso en una red con fees, en la cual cuando tú interactúas con esa red te están cobrando por cada transacción que tú haces. En una pyme, por ejemplo, cuando tú estás hablando de una multinacional no tiene problema, porque una multinacional tiene suficiente capital como para asumir esas fees. Pero una pyme que tenga a lo mejor, por ejemplo, 20 trabajadores, que se dedique a alimentación, que quiera tener la trazabilidad de todos sus productos de alimentación y todo este tema, ¿cómo puede asumir todas esas fees si coge una blockchain más o menos en condiciones, que coge una Layer 1 o que tiene una fee muy alta, o coge, aunque sea una Layer 2 también, que tenga un poquito más pequeño, pero con esa cantidad de transacciones, al final le puede subir la facturación mucho al cabo del mes? ¿Hay alguna manera de poder integrar una blockchain que no genere esa cantidad de fees para que la pyme pueda asumirla y pueda empezar a trabajar con ella? Sí, a ver, buena pregunta, porque la fees no deja de ser un coste que hay que pagar cuando se trata de una blockchain pública. Eso tiene una razón de ser y es para no spamear la red. Pero es que entiendo también que una blockchain privada, una pyme no se la va a poder permitir seguro, más que nada por el tema de seguridad. Depende, bueno, tú puedes montarte una red privada, ¿vale? Y esa red privada ser descentralizada, es decir, que yo tenga un nodo y tú tengas otro. O imagínate, como ha dicho José, que la administración ofreciera una blockchain pública, ¿vale? Entonces, es una blockchain donde las fees, el precio de la moneda lo decide el ayuntamiento. Hostia, pero sí, perdón por la expresión. Es un ejemplo. Pero viendo cómo está la seguridad de la blockchain, si lanza la administración una blockchain, me da pánico. No, pues entendemos que está descentralizada, no es de un único actor. Es decir, tú puedes ser un nodo validador y que el organismo público solamente tenga un nodo centinela, que no pueden ni minar. Y ahí tiene ese mismo registro que tienes tú localmente, lo tiene también la administración. Incluso imagínate que estuviera estandarizado de tal forma que todos tus procesos automáticamente no tuvieras nada más que darle un botón y decir, mira, estos son, y esta es mi contabilidad o este es mi X. O sea, lo que quieras dejar inmutable. Sí, suena un poco utópico porque me puedo interactuar con la página de Hacienda, por ejemplo, y se cuelga. Y si te has de poner una de ayuntamiento, da miedo utilizarla. Pero bueno. Sí, de todas formas, ¿cuál es su nombre? Alejandro. De todas formas, también, es decir, cuando no todo, la tecnología blockchain no es para todo, es decir, tiene que ser que como una pyme, es decir, la solución que le aporte blockchain sea rentable. Es decir, el coste, está claro que toda la trazabilidad tiene un coste, está claro que hay que ver qué red de blockchain vamos a coger y cómo vamos a utilizar y tal, pero que aún así, cuando una empresa decide utilizar una tecnología de blockchain de trazabilidad es porque la va a hacer más competitiva, va a tener un valor añadido, tiene que compensar, porque no vamos a meternos costes que ya tenemos suficientes. No, si eso lo tengo claro. Si yo solamente preguntaba si había alguna manera de poder minimizar esos costes para hacer que la pyme fuera más rentable. Pues mira, aparte de las tecnologías públicas que conocemos, mañana nos van a hablar de un tipo de blockchain que parte de ser privada, ¿vale? Ahí podemos preguntarle sobre la seguridad que contiene una red privada, y la idea de ese proyecto es que las blockchain privadas puedan interactuar entre sí de la misma manera que Ethereum y las capas 2 interactúan entre sí, o que la red Cosmos. Sí, que es la de Atom, ¿no? Exactamente, que la red Cosmos tienen diferentes redes que interactúan entre sí. Yo creo que ese tipo de blockchain sería la que tiene mucho sentido que evolucione hacia esa
interactuación que Sí, buscamos. no, sí, lo que tenía en la cabeza era eso, el tema de coger Cosmos como el nivel de seguridad y luego interactuar con Cosmos y al final Cosmos que sea el nodo validador y el coger la seguridad. Eso es, eso es. Nos hablaron de Cosmos en el congreso del año pasado. En este nos van a hablar de Parallel Chain, ¿vale? Que parece una tecnología prometedora donde el siguiente paso es crear esa interactividad entre blockchain Cosmos privadas. todavía no ha desarrollado la validación de la seguridad, ¿no? No puede interactuar con Cosmos. Todavía no, en este momento no. Hola, buenas tardes. Mi duda, bueno, mi comentario es mucho menos técnico, pero enlaza con una de las cosas que se han dicho como reto, ¿no? Como reto para la tecnología blockchain, en el presente y en el futuro. Decíais que uno de los retos era darse a conocer, ¿no? Lo que sería llegar al gran público, al público que no estaría aquí, que no vendría a este congreso, ¿no? Básicamente. Es uno de los grandes retos. Y lo habéis enlazado con la posibilidad de que la administración pública entre en el juego, ¿no? Vamos a decirlo así. Que a ti te ponían los pelos de punta, por lo que sea. Vale. Mi reflexión me he quedado ahí un poco pensando en eso por lo siguiente. Yo tengo la sensación de que las administraciones públicas, la banca, las autoridades y demás han hecho un esfuerzo de comunicación en cierta medida enfocado precisamente a lo contrario, es decir, cierta asociación con criminalización, con el mundo cripto, Bitcoin, incluso se han instalado expresiones como estafa piramidal asociada a el mundo cripto. Gente completamente profana en estas cosas que no sabe nada, te repite esto, eso es una estafa piramidal sin saber ni de qué está hablando. Entonces me da la sensación de que a lo mejor el reto, no digo que no sea darse a conocer, a lo mejor ya se ha dado a conocer, pero no con la narrativa que sería deseable o que nos gustaría. Entonces a lo mejor el reto no es tanto darse a conocer como invertir, poner esas mentes pensantes, aparte de los fees y demás, a pensar en estrategias de comunicación, literalmente, y en concreto pensar en una estrategia de comunicación que haga, que ponga el acento sobre bienes intangibles y en concreto reputacional. Ahora mismo todo esto fuera de la gente que ya está dentro, que ya sabe lo que es, que se hace preguntas sobre cómo optimizar, sobre si este sistema, si el otro. Para todo el que no sabe, esto es una cosa sospechosa. Y eso no es casualidad, no es casualidad. Eso es una narrativa instalada con un objetivo por determinados actores y que cuaja por el estilo de comunicación que tenemos. Entonces, a lo mejor uno de los retos es emprender una estrategia de comunicación para acercarlo al gran público e insistiendo en los aspectos que realmente pueden, voy a emplear esta expresión a unas sabiendas de que a lo mejor no es la mejor, los aspectos que a lo mejor pueden venderse como positivos para cualquiera, por ejemplo, insistir en la democratización, insistir en las posibilidades para cualquiera, en lo accesible, en el abanico de opciones que se abren, etcétera. No sé si me explico. Totalmente. Te has explicado muy bien porque realmente, cuando lo he dicho yo antes, el tema de que sería la adopción por la administración pública. A ver, la estrategia, por ejemplo, que tú preguntas, ¿por qué no hacemos una estrategia? ¿Quién va a hacer esa estrategia? ¿Quién hace esa estrategia de comunicación, de marketing para contrarrestar la mala prensa que ha habido todo este tiempo y poder conseguir que el blockchain y todo lo que rodea... Yo tengo una propuesta. ¿Sí? Yo tengo una propuesta. Bueno, pues échala claro que aquí. sí, vamos a ver. Es que decir que la administración pública, la administración no lo va a hacer. A la administración lo que hay es que presentarle un proyecto, por ejemplo, imaginaos, un ayuntamiento, ¿no? Nadie se lo espera. Bueno, pues vamos con un proyecto al ayuntamiento, vamos a ser innovadores, rompedores en este tema. Vamos a acercar este trámite y vamos a introducir esto y además vamos a hacer seminarios, abriendo la participación y formando
a la ciudadanía en este tema. Vamos a enfocarlo de otra manera. ¿Pero quién lo hace? O sea, te entiendo, es decir, hay varias estrategias, varias acciones. Sí, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Lo que habría es que plantearle, bueno, vosotros sois dos cabezas pensantes de dos asociaciones, ¿no? Sí, pero es que hemos intentado, o sea, estamos aquí y yo personalmente me he reunido con el Gobierno de España, me he reunido con la Diputación de Andalucía, pues precisamente para dar a conocer la tecnología, para también conocer los entresijos que hay, porque sabemos que el problema de la tecnología es que es la máquina de la verdad, es decir, todo esto que has dicho es totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque no le interesa que la tecnología blockchain se implante en la sociedad. No le interesa a quién no le interesa, a las grandes multinacionales y a la administración, porque es transparencia. Si yo lo entiendo, pero no se le puede poner puerta al campo y esto va progresivamente. Entonces, cuando digo de la administración hay que hacer, es exactamente así, progresivamente, poco a poco, con proyectos detrás. Yo te estaba preguntando quién lo iba a hacer, porque ¿quién tiene capacidad o a quién le puede interesar invertir en eso para que eso pase? Yo propondría ir de menos a más. En lugar de empezar por el Gobierno de España, yo iría go local, iría a un ayuntamiento y le diría, mira, como esto es el futuro, puedes apostar por una imagen de ayuntamiento rompedor, innovador, que conecta con la juventud, que hace ciclos de conferencias, de charlas, talleres formativos, informativos. No, sí, la vamos a fichar. Whatever. Entonces, el Gobierno de España es más difícil que te lo compre. No te digo que el ayuntamiento te lo vaya a comprar, pero que un proyecto no tan ambicioso, pero a lo mejor diciéndole, mira, esto es el fomento de, te vas a diferenciar, en realidad es imagen de marca, ¿no? Tienes marca país, tienes marca ciudad, bueno, puede ser marca ciudad. ¿Tu nombre es? Cristina. Puedes asociar a lo mejor la marca ciudad con, pues hay ayuntamientos en la región de Murcia que ya indefectiblemente tienen su nombre asociado. Molina de Segura lo tiene a iniciativas participativas. Son los pioneros en presupuestos participativos en la región, los primeros, ¿no? Ahí es donde yo quiero ir. En realidad, tu iniciativa es muy buena y además, como asociaciones de blockchain, hemos sufrido esa mala prensa porque nos sentimos de alguna forma atacados cuando vemos en los medios todas esas cosas que no se ajustan a la verdad a veces, ni a la realidad, y que ponen en la mente de la persona que peligro no lo toques, ¿no? Cuando en realidad puede ser todo lo contrario porque es una tecnología y la tecnología es neutral, depende cómo la uses. Bueno, yo estoy de acuerdo con tu propuesta y al final, en tus últimas palabras, estabas dándome la solución y es que desde la sociedad civil es desde donde tenemos que organizarnos. No podemos esperar que el Estado, cuando ni siquiera tiene los intereses alineados con los ciudadanos, haga algo. Solamente podemos hacerlo a pequeña escala, de una manera distribuida, ¿por qué no? Y yo creo que ahí estamos llegando, por ejemplo, a este grupo de gente. Y de ahí, imagínate que todo esto lo ven desde más allá, en YouTube, de otro punto del mundo y también le escala. La idea que estamos haciendo con nuestro granito de arena, difundiendo todo lo que creemos y lo que creemos que está bien y hacia dónde hay que dirigirse. Y sin duda yo creo que se hace mucho más desde la sociedad civil, que en el fondo es lo que construye la sociedad actual que tenemos a otros niveles. Sí, de todas formas, por añadir, y el caballero, bueno, tenemos dos asociaciones, tenemos socios, no tenemos recursos. O sea, es que no hay recursos, es decir, no tenemos ayuda, no tenemos subvenciones, es decir, no cobramos ni a los socios en muchas ocasiones. Estamos de forma altruista porque creemos en la tecnología. De hecho, yo me enamoré de la tecnología sin ser tecnólogo porque empodera al ciudadano, empodera a la sociedad. La tecnología blockchain, yo le llamo tecnología evolutiva, o sea, no revolucionaria, evolutiva. Y se está haciendo dentro de nuestras posibilidades. Si tuviéramos más recursos haríamos más, porque podríamos organizarnos mejor. Pero, por eso te animamos a que entre a una de nuestras asociaciones y a que, vamos, con la bandera, nosotros te vamos a apoyar y te vamos a ayudar y nos vamos a sentar
a hacer a lo que haga falta, porque estamos deseando que nos abran las puertas, pero cuando nos abren las puertas hace falta dinero, porque si un ayuntamiento nos dice, venga, hazme las licitaciones en blockchain o hazme formaciones, necesitamos recursos para eso. Añadir que desde mi asociación no he percibido ninguna hostilidad y que nos hemos sentido acogidos cuando nos ha hecho falta aquí, que ahí sí que hemos tenido fondos públicos para montar todo esto. En ningún momento se nos ha cerrado puertas, todo lo contrario, se nos ha abierto a nivel de asociación y de todo. Todo eso he de añadirlo que por si no había quedado claro. Yo ahí, Cristina, me pongo el punto negativo porque, a ver, nosotros como CEIM, nosotros somos una fundación privada, pero dependemos de la consejería, dependemos, bueno, no se ven los logos, se ven ahí malamente, dependemos del INFO, del Instituto de Fomento, que a su vez depende de la consejería, ¿no?, de Economía. Entonces, todo este tipo de iniciativas, con apoyo suyo y ayuda, también nosotros, como institución que os decía al principio, que tratamos de fomentar pues eso, el talento tecnológico, la adopción de nuevas tecnologías, que realmente en Murcia se genere, hay mucho talento, pero que se generen proyectos, iniciativas, ¿no? Intentamos ser pioneros e intentamos estar ahí, ¿no? Y de hecho este año es el 6º congreso de blockchain, donde ya llevamos 6 años intentando promover y acercar un poco más este tipo de eventos y de jornadas, no solo a gente que realmente entiende y es técnico y entiende la tecnología, sino a cualquier persona, porque esto es público, gratis y aquí puede ir quien quiera, ¿no? Entonces, por una parte, entiendo lo que dices, pero también llevamos tiempo también intentando apoyar, que igual el enfoque, como tú dices, es diferente, hay que hacerlo a nivel de proyecto otra iniciativa, pero por también darle una palmadita que se va a tiempo, ¿no? Fomentando con fondos públicos también este tipo de iniciativas. Y yo no de eso me refiero, yo trabajo aquí, pero que fondos públicos, que la consejería nos pilla muy lejos, que al final nosotros nos autofinanciamos. Sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto porque en el fondo lo que llamamos que son ideales políticos son ideales de ciertas personas en cierto momento. ¿Cuántas veces los tiempos cambian, la gente también rota y dentro de la misma formación política vemos ideas totalmente diferentes y vemos otra narrativa y vemos... Yo creo que hay que apostar más por eso bueno, y que cambien los tiempos y que se vea que realmente la tecnología blockchain aporta. Yo pienso que los servidores a la administración le cuestan muchos miles de euros al cabo del mes y que pequeños costes de una transacción, de una licitación, por ejemplo, no le supone porcentualmente prácticamente nada. Y por otro lado, si resulta que no tuvieran dinero suficiente, ya habría una tasa apropiada que se encargaría de poner... Todo depende del número de transacciones. O sea, perdona.
Bueno, lo que iba a añadir es que nos ponemos la tirita antes de la herida. Las licitaciones, vamos a olvidarnos porque para que haya licitaciones en blockchain en una administración pública tienen que cambiar muchas cosas, pero lo que se conseguiría sería de reducir costos. O sea, cuando implantamos una tecnología es porque vamos a reducir costos o porque el valor añadido que vamos a ofrecer es mayor a lo que tenemos. Entonces, si yo puedo hacer una licitación totalmente objetiva, automatizada con el smart contract, registrada y trazada en el blockchain, es que no hay color. O sea, es decir, yo me presento, mira, millones, me he pasado, pero miles de empresas no se presentan a licitaciones porque no confían en la licitación en sí. Por lo tanto, son menos competitivas, la administración le cuesta mucho más dinero porque las ofertas son más, porque hay menos gente presentando. O sea, hay que cambiar el paradigma, pero está claro que no podemos, es decir, cuando yo hablo de la administración lo adopte es porque así la sociedad masivamente va a conocer las ventajas que tiene esa adopción. Por eso, el enfoque estratégico, que lo ha dicho Cristina antes, o sea, debería haber un plan estratégico, pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo mucha gente, muchas entidades y tener recursos para poder hacerlo. Pero las ventajas del blockchain en casi todo no son costes, son ahorro de costes siempre. Nadie va a implantar una tecnología que sea más costosa o que tenga menores valores añadidos.
Sí, el asunto a lo mejor es qué le puede incentivar a la universidad a hacer eso, ¿no? Pues tener un sistema porque es un sistema como de certificación de token, cuya seguridad es suficientemente respaldada por el número de nodos en proporción al valor de lo que protege. Sí, sí. Me ha entendido porque lo que tenemos que entender es que la seguridad, por supuesto, viene respaldada por el número de nodos, pero lo que queremos proteger muchas veces, si hubiera un número muchísimo menor de nodos, ya sería suficiente, porque aunque teóricamente se pudiera hackear, pero nadie va a querer hackear algo que tendría menos valor. O sea, lo que está, bueno, te tuteo, si te lo permites. Raúl, ¿no? Pues Raúl, lo que estás comentando es que, por lo menos lo que yo he captado, es decir, que no todo tiene el mismo valor y no debe de tener la misma seguridad y por lo tanto no pagar por eso. Y se podrían tener redes de blockchain menos seguras, pero mucho más económicas, básicamente. Sí. Tu cuestión bien... Entiendo que tu cuestión va más hacia la adopción y hacia el conocimiento de las instituciones. Sí, sí. Si es con el micro, si se está grabando, mejor. Que como hay gente conectada, no lo escucháis seguramente. ¿Hola? Sí. Es que yo creo que todo eso que está comentando él va también ligado con lo que ha dicho Cristina, que al final todo el tema de adopción y todo el tema de integración en administraciones públicas, universidades y todo, viene también por el tema empresarial. Si no hay empresas que desarrollen toda esa tecnología y le hacen propuestas a ayuntamientos y administraciones para que adopten todo eso, ahora mismo todo eso está muy en pañales. ¿Por qué? Porque no hay desarrolladores, no hay programadores, hay empresas multinacionales que están pagando dinerales para conseguir desarrolladores, para conseguir programadores, para conseguir diseñadores y no hay. Entonces, hasta que todo eso no empiece a entrar al mercado y hasta que toda esa gente no empiece a proponer... Pero el caso es que la universidad tiene un concepto y todo un ámbito para eso, que se llama transferencia. O sea, se supone que la transferencia es precisamente hacer posible que el conocimiento llegue a las empresas y a la sociedad civil. Es decir, que de nuevo se podría desarrollar un proyecto que seguramente será, por ahí irán los tiros del tuyo, ¿no? Seguramente se podría desarrollar un proyecto en el que implicara empresas. Y en el caso concreto de estar aquí, es lo que decimos, es que aquí hay una red ya de ordenadores, una red súper amplia de ordenadores que además se ha comprado con recursos públicos y que si nos ponemos a investigar, como ha comentado él, que es lo que ha sido mi gran sorpresa, es que ambientalmente las redes distribuidas son muchísimo más eficientes, porque como los ordenadores, por ejemplo, tú ahora mismo tienes ese ordenador que está ahí conectado para poner simplemente esa imagen, está consumiendo unos recursos de computación que podrían aportar soporte para dar respaldo a un blockchain que tuviera un número suficiente de nodos para respaldar la seguridad de lo que quiera
hacer aquí, que seguramente no me entendéis, ¿no? De todas formas, Raúl, lo digo porque yo tengo una empresa, bueno, creo que Lorenzo también, de blockchain, de desarrollo. Nosotros hemos certificado títulos en blockchain, o sea, la tecnología existe, pero la adopción no. Es decir, porque la sociedad no lo pide. Entonces, es que esto es un círculo vicioso. Es decir, fijaros, estamos debatiendo sobre, hay un montón de ordenadores, ¿por qué no lo utilizamos? Porque no lo demandan los clientes. Si los universitarios demandaran títulos en blockchain porque quieren que por ejemplo, es un ejemplo, quiero que los títulos estén certificados en blockchain, pues entonces la universidad tendría que adaptarse y ponerlo igual que las empresas. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto sería viable en la propia universidad, incluso que cada universidad fuera capaz, utilizando sus propios recursos computacionales, crear una estrategia de blockchain con un número suficiente de nodos para... No me lo creo. Si vamos a ver. ¿Qué es la tecnología de blockchain? ¿Qué es? Es una base de datos descentralizada y distribuida donde nadie la manipula, o sea, nadie tiene... No es administrable por nadie. La red de Bitcoin, la más importante, Ethereum, es decir, yo quiero redes, o sea, yo tengo que confiar en la red de blockchain donde me va a certificar, digo yo como usuario. Si tú me vas a trazar el pollo campero, como hizo Carrefour, que lo hizo Ethereum, ¿no? Sí. Pero en vez de Ethereum lo hubiera hecho en una red propia suya o semipública, no me lo creo. El blockchain, cuando digo ¿por qué no? Porque el problema que tiene esta sociedad es que hemos perdido la confianza. Pero si a ti se te da la capacidad de participar de esa red, de ser un nodo centinela y se hace como... Pero tiene que ser... tengo que estar seguro de que esa red es suficientemente segura y no manipulable. Pero para eso están los protocolos que ya se han creado. ¿Cuántos nodos hacen falta? Porque es lo que yo me pregunto. ¿Cuántos nodos hacen? Porque además esto es exponencial, ¿no? En el sentido de que si hay 5 nodos, no. Pero si ya, por ejemplo, hay 300 nodos, ya el nivel respecto a que haya 3.000 o que haya 10.000, ya es un porcentaje cada vez más pequeñito. Entonces, si yo creo, por lo que hablamos de los nuevos relatos, si somos capaces de decir, oye, pues nosotros como universidad podemos crear una red con 3.000 nodos, ¿cuál es el grado de confianza que se puede dar respecto a una de 3 millones? Pues igual son en los últimos 4 últimos decimales. En serio, es como una perspectiva más matemática incluso, ¿no? Sí, te entiendo, Raúl, pero al final también imaginarse que esto va a llegar, ¿no? Toda la educación y se empieza con el registro de los títulos, pero con el blockchain, y luego hay una trazabilidad. Tenemos que también, de alguna forma, si yo, por ejemplo, estoy estudiando, por decir un ejemplo, en la UCAN y me da un certificado en blockchain de Ethereum, es una cosa, y si luego me voy a estudiar en la universidad y la universidad tiene su red propia y certifica en blockchain, ya dependerá de la sociedad o de la empresa o de tal, qué valor tiene cada uno. O sea, si tiene más valor un certificado en Ethereum porque me creo más la red blockchain o una red de blockchain que puede ser semipública o puede ser descentralizada, que es de la Universidad de Murcia. O sea, el que me certifica su red, sí que se refleja, la red de blockchain de la Universidad de Murcia hace su red de blockchain segura, con 300 nodos, y me certifica mi título porque estudié en la Universidad de Murcia. Eso ya está solucionado, tienes un montón de compatibilidades, o sea, puedes trabajar con varias redes y también tienes Layer 0 que puede interactuar con varias redes. Da igual que lo tengas en Ethereum, lo puedes pasar a cualquier otra red. O sea, y el certificado que tienes te funciona. No, estaba hablando más de confianza, no que no se pudiera, sino que si tú tienes o sea, mirándolo desde fuera, es decir, ¿os creeríais más a un universitario de una universidad que está certificado en blockchain de Ethereum o un certificado de la Universidad de Murcia donde está certificado por... que estamos ejemplo, que he puesto Universidad de Murcia porque lo habías dicho. Es que justo lo que yo te he comentado del B2, de que al final, ¿cuál te crees más? ¿El B2 de Cambridge o el B2 de la Universidad de Murcia? Pues como llega un momento que igual yo lo necesito para llevarlo a un proceso de oposiciones,
Si el que me lo reclama confía en ese certificado, para mí es perfecto. ¿Lo Sí, entiendes? Por yo eso te- cuando estamos hablando de estos nuevos relatos, casi es simplemente oye, ¿cómo se podría hacer que los que demandan la confianza realmente se abrieran a un nuevo tipo de redes que pudieran tener una implantación local, que no fuera tan global y a escala planetaria, pero que realmente tuviera un número, o sea, que fuera un proyecto, porque aquí es lo que te digo, nosotros certificamos B2, igual que lo hace Cambridge. Copiamos el examen, copiamos la estructura. Y de alguna manera podrías decir que un examen es equivalente, ¿no? Claro, es que lo Solo es. que el título este no lo reconoce. Entonces, si hubiera un protocolo, y eso a nivel programación es más sencillo de hacer, un protocolo que fuera un estándar, y ese estándar lo aceptaras tanto en una red como en otra, es un ejemplo de que podría interactuar como ha dicho Antonio, ¿es? Alejandro. Es una layer cero de consenso, van todas ahí es el consenso, la layer cero. Claro, y al final habiendo estándares es mucho más fácil de implantar. Cuando no hay un estándar es casi un ejercicio de artesanía. Crear un software propio es muchísimo más complejo que tenerlo ya estandarizado, ya creado y software libre que te lo instalas y le das al botón y funciona. Entonces, quizá para la opción que tú dices, la estandarización de los procesos podría ser interesante. Tendría que hacerlo a lo mejor a través del Ministerio, porque ya las universidades dependen del Ministerio de Educación, pero posible es. Y luego, por otro lado, lo que comentas de almacenamiento distribuido, pues también hay blockchains y criptomonedas y tecnologías que permiten la distribución de esos datos, ¿no? Como son Filecoin o Siacoin o ese tipo de... Sí, y incluso yo creo que para ítems pequeños de poco valor, comunidades que yo creo que es el reto, ¿no? Es decir, si un número suficiente de personas se autoconstituye incluso en una red que aporta un número suficiente de nodos, entre ellos mismos ya pueden otorgarse un sistema que realmente puede tener como suficiente valor. Sí. Si tú me dices, no, esto va a respaldar, porque lo que hay que entender es que la arquitectura blockchain a escala mundial se piensa como una alternativa, es que es muy fuerte, a los bancos centrales y para ser un contrapoder financiero. Entonces, claramente, eso es una red distribuida mundial, pero si luego tú, por ejemplo, surge el concepto del NFT, de personas que, oye, yo quiero vender 4 copias digitales de mis fotos y no quiero hacerlo me gustaría, entonces no me quiero ir a un tema mundial. Si alguien me diera una cosa que demostrara hasta cierto límite de confianza, ¿me entendéis? Porque aquí el negocio está en cómo ser proveedores de confianza, cómo las instituciones que ya tienen confianza, que son suministradores de... Porque es lo que pasa, la Universidad de Murcia, el Departamento de Idiomas, habla con la comunidad autónoma y te dice, oye, si yo te doy un B2, este tío sabe inglés. Si la comunidad eso le sirve, todos ganan. Claro, si eso fuera, por ejemplo, como el estándar NFT, ahí pudiera ser, y aceptaras ese NFT casi en cualquier red o en cualquier... O sea, lo importante yo creo que la clave está en que haría falta un estándar que reconocieran las instituciones. O aunque no haya un estándar, si yo me pongo a vender obras digitales y yo soy, por ejemplo, un estudiante de Bellas Artes y incluso en mi propia página web vendo y digo que esto es una copia certificada de que hay 10 ejemplares porque lo dice la red de blockchain de la Universidad de Murcia y el que me lo va a comprar me va a pagar 30 euros, pues es como... Con que en el market se produzca ya como ese match de confianza, todo el mundo gana. ¿Lo entendéis? Sí. Bueno, sí. Vale, estaba diciendo que al final todo está relacionado, la tecnología existe, viable es, posible es, existe ya la manera, el protocolo, podría ser, decía José, ¿no? Sí.
que es un tema de confianza, de generar confianza, ¿no? De vender confianza. Yo lo llamaría de percepción, que es el mismo tema por el que haría falta un nuevo relato, o uno que, porque lo que decías de los bancos centrales es, como decían por aquí, pues la madre del cordero, ¿no? Lo que ha provocado el otro relato que no es tan positivo, vamos a llamarlo así. ¿Por qué será? Pues por eso, ¿no? Claro, entonces, si queremos contraatacar, por decirlo en términos bélicos, y queremos producir otra narrativa, lo que tenemos que generar es otra percepción. ¿Qué más da que en realidad sea más democrático? ¿Qué más da que sea más sostenible? ¿Qué más da que sea una alternativa en realidad más verde, más ecológica? Si se percibe de otra forma. Si no me lo creo, decías. Si no me lo creo, ¿qué pasa? Que no hay socialmente no se percibe como algo confiable, como algo seguro, como algo que respalde las instituciones. Entonces, a lo mejor hay que venderlo, hay que relatarlo de otra forma, ¿no? Para que, y en la universidad, a pequeña escala, igual. Si lo que queremos es generar un producto en el que los estudiantes de arte puedan certificar sus creaciones a pequeña escala, lo que sea, a lo mejor tenemos que empezar a generar un relato propio de esta tecnología dentro de la universidad, dentro de las instituciones. Al final son temas de percepción. Sin duda me parece una idea genial y mi asociación necesita comerciales que vendan esa idea, que vendan, como tú bien has dicho, esa idea. Así que estáis invitados a formar parte de este asociacionismo y, ¿por qué no?, a proponer esas ideas a todos los que... Sí, pero sobre todo desde esa percepción de entender que aunque blockchain nace con un proyecto inicial en mente de ser una red planetaria distribuida para dar soporte a una criptomoneda, ahora mismo ha abierto un abanico de... Esa tecnología entendida desde una escala muchísimo más pequeña, pero incluso te diría lo suficientemente pequeña para ser segura a lo que tiene que dar seguridad y no más. ¿Me entendéis? Pero Raúl, es que el problema, en serio, sé que está súper bien, pero es que ese no es el problema. O sea, me refiero que el problema no es que no haya redes o que el coste de registro es elevadísimo y tal, es que no lo adoptamos. Es decir, si yo soy un ciudadano y para comprar, por ejemplo, yo qué sé, un bote de alubia, exigiera que estuviera trazado en blockchain y eso pasara por millones de personas, todo estaría trazado en blockchain. Si yo para contratar a una persona en mi empresa le obligo que su certificado esté en blockchain, todo estará en blockchain. Es decir, que para mí el problema está en que todavía falta tiempo, hay que evangelizar, hay que formar, pero que la fuerza lo tiene la sociedad. Pero porque la gente no entiende, como ha dicho él, no entiende que algo local de pronto tenga que escalar fuera de su contexto. Es como intrínsecamente la red distribuida, pero cuando tú hablas que este bote de alubias pasa una blockchain y que de pronto esa transferencia, aunque el feed sea ahora más barato, pero yo lo he intentado explicar a la gente y me dice, pero ¿por qué esto tiene que estar replicado en 10.000 nodos? ¿Por qué? Es que no lo entiendo, porque si a partir de, por ejemplo, 100 nodos ya la capacidad de hackearlo, de poner a 100 personas de acuerdo para modificar la blockchain, porque además es un sistema haseado que, hostia, que ya no estamos yendo igual a modificar el décimo decimal en probabilidad de seguridad. Pero no lo entendéis, pero nos lo llevamos a una escala... Claro, si te estoy dando la razón en el sentido, Raúl, que aquí no es... el problema no es que no haya redes de blockchain o no podamos crear redes de blockchain. El problema no es que paguemos o no paguemos. El problema es que, aunque tengamos opciones, la persona no percibe que... La sociedad no percibe que, porque no lo conoce o no sabe, no percibe que eso es bueno para él. O sea, es decir, es que no sé si me estoy explicando bien. Pero eso no es de las personas, eso es las empresas que no desarrollan para que esas personas puedan tener esas utilidades. Si no está esa utilidad,
las personas no la van a saber, no es la ciencia infusa. O sea, si no hay una empresa que desarrolle y diga, oye, tienes esto, por ejemplo, un NFT que sirva como tu tarjeta médica, por ponerte un ejemplo. Oye, no hace falta ya que tengas tu historial médico, vas a tener un NFT que cuando vayas a la Risaca, cuando vayas a tu hospital, ahí vas a tener todas tus intervenciones, vas a tener absolutamente todo, y solamente con escanear tu NFT lo vas a tener. Entonces, si no hay una empresa que le proponga eso Pero no, el problema no es ese, Alejandro, el problema no es que haya una empresa. Imagínate que eso existe, que además está y existe. El problema es que para el historial médico lo podamos... Mira, de hecho, yo leí un artículo, o lo escribió, o lo compartí, o sea, lo escribí, no, o que lo compartí y tal. Si tuviéramos trazado desde que nacemos nuestra historial clínico en blockchain, podríamos vivir 20 años más. Eso de hace años, no me acuerdo, hace 3 o 4 años. El problema es que hay un sistema, pues igual que con las universidades, es decir, hay un sistema de que hay que cambiar el sistema, hay que adoptar el sistema, que es la administración y el gobierno, claro. Europa y todo eso, y para que eso se cambie, es la sociedad civil la que tendría que movilizarse. Yo diría las empresas que son las interesadas en que eso se cambie. Si estoy diciendo que a la sociedad civil hay que crearle la necesidad. Esto funciona así. No, eso no va a pasar solo. O sea, hay que comunicarlo, hay que venderlo, hay que explicarlo. Pero voy a poner un ejemplo muy claro, Cristina. Si yo, por ejemplo, vamos a ver, estamos de acuerdo que un certificado, que un título universitario o un título de formación profesional, está claro de que si estuviera registrado en blockchain tiene más valor que si no lo tiene. Para mí sí, pero, vale. Pero mi madre te aseguro que no lo sabe. Pero entonces no es el problema de la empresa, si ya está desarrollado. Si el problema no lo tiene la empresa, estáis diciendo que el problema es que no hay programadores, ya hay suficiente, ahí ya hay desarrollo. No, lo voy a decir de otra manera. Antes has dicho, la sociedad no lo pide. Sí. ¿Te acuerdas? Has dicho, la sociedad no lo pide. Tiene buena memoria. La sociedad, si no le contamos que eso hace falta, las necesidades, los comerciales lo que hacen, lo que se hace en marketing es crear la necesidad. Pero escúchame, eso, Cristina, te lo compro, pero no lo que estaba diciendo Alejandro, es decir, que faltan programadores, faltan desarrolladores, faltan empresas que lo hagan, que no, que ya hay creado suficiente. Yo en eso no, yo creo que las utilidades ya las tenemos. Lo que faltaría es contárselo al gran público y crear la necesidad. O sea, ¿sabes cómo se están vendiendo? Se están vendiendo ahora las certificaciones en blockchain por marketing, por diferenciación, no por el valor que tiene, sino por la imagen que traspisa. Pero es que a los que manejan la sociedad no le interesa que la sociedad sea independiente. Claro, sí, eso es lo que hay que... Si fácil no hemos dicho que fuera. Si en el Salva me dijeran que hay NFT, pues sería suficiente. Exacto. Esa es la cosa. Yo por aportar parte no técnica, porque yo técnica... Yo no soy técnica, ¿vale? No entiendo, o sea, pero la parte de empresas sí que la puedo entender más. Y yo creo que más que explicarlo, lo que habíais explicado antes, a mí no me interesa saber cómo funciona esto, pero me interesa saber cómo facilita mi vida, en cuál es el aporte de valor que me hace esto a mí. Esto lo tengo clarísimo. La conectividad que tiene, es que me da igual, lo que quiero es que funcione. Entonces yo creo que la empresa tiene que entender, las empresas tenemos que entender el aporte de valor de blockchain, porque a partir de ahí pues tú podrás tener tu ventaja competitiva, tu diferencial, mejorar tu competitividad, todo eso, más que todo lo demás de que si se genera más consumo, más eso a la empresa le da igual. Y si es el coste, claramente sí, hombre, el coste se tiene en cuenta, pero si el aporte de valor que a ti te va a dar aplicar blockchain está por encima, el coste al final es algo que vas a asumir, porque a largo plazo pues vas a tener mejor imagen de empresa, o vas a vender más, o lo que cada empresa tenga asociado. Claro, nosotros, por poner otro ejemplo práctico, la empresa en la que trabajo, la agencia de OPC Marketing, registra los contratos de sus clientes en blockchain, pero no me lo han pedido los clientes que lo haga. Ni siquiera los clientes saben lo que es blockchain, ni siquiera los clientes saben que aporta valor. Lo he hecho por concienciación, porque creo que es bueno y porque he sido una de las empresas, por marketing, lo he dicho antes, que antes lo ha implantado. ¿Qué pasa? Que hasta que la sociedad vayamos madurando, por eso hay un trabajo de evangelización muy importante, de formación y tal, para que la sociedad pida. Porque si la sociedad pidiera, las empresas se pondrían a full con eso, porque ganan de eso, y la administración no tendría más remedio que adaptarse a los medios. He ido por el camino corto cuando decía antes que la administración tenía que adoptarlo, porque si la administración, que es una máquina de todos, que lo gestionan todo, dicen
vamos a hacer todas las licitaciones en blockchain, lo que haría es ponerse todo el mundo las pilas porque verían que le dan esa transferencia, esa publicidad, esa promoción que necesitamos positiva y que como la administración... A ver, yo no estoy en contra de nadie, me refiero que no es que la administración esté en contra de la transparencia, es que la administración es un dinosaurio enorme que para cambiar un botón tienes que hablar con 20.000 personas y hay funcionarios y hay técnicos, es decir, es extremadamente complicado, pero es ella la que debería de liderar todo esto. Pero bueno, estamos trabajando en ello, como decía Juan. Sí, a ver, yo creo que estamos dando en el punto en el que donde también nosotros vemos nuestra limitación. Tengo mi asociación, hago divulgación, puedo hablar con organismos, como ha dicho José, pero de ahí a que, por ejemplo, integre un sistema blockchain, la universidad, por ejemplo, que propone él, lo puede ver como un costo inicialmente y como un costo que no repercute. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que cuando IBM trazó el pollo no vio un incremento de ventas. Entonces, si eso que le da imagen de marca no le da beneficios, pues puede enseguida ver si el coste que ha costado implementarlo merece la pena solo para la imagen de marca y no para incrementar sus ventas. Y es lo que yo creo que donde la gente o donde las empresas están viendo que la implantación de una tecnología nueva, que como te digo, no está tan estandarizada como darle un botón, sino que se tiene que adaptar a cada empresa, que cada empresa es un mundo y es casi una obra de arte aplicarlo a cada caso, a lo mejor hay muchos casos en los que no tiene sentido económicamente por ventas, por vender más. A lo mejor le interesa, como ha dicho José, porque simplifica sus procesos internos y porque una auditoría se puede hacer con un botón y porque lo deja plasmado en blockchain y un juez incluso puede darle validez. Y eso ya sería otro caso. Pero creo que aquí hay pues diferentes aspectos que habría que evaluar. Uno, el de la venta, otra, el del ahorro o simplificación. Pero, de hecho, perdona, no, Raúl, incido en lo del pollo campero. Es una reflexión muy buena porque en 2019 o 2020, además tiene una charla en ENAI aquí al lado, y había una noticia del Carrefour que decía que en 2022, a finales de 2022, el 80 o el 60% de sus proveedores iba a obligar que estuvieran trazados en blockchain. No sé si te acuerdas de eso. Y acabas de dar en la clave de decir, si no lo ha hecho es porque el incremento, o sea, porque la sociedad no ha disparado las ventas del pollo campero, porque la sociedad no crea, no conoce, pero porque no conoce la tecnología y entonces, pues bueno, no ha justificado a lo mejor que hubiera exigido Carrefour como empresa que todos sus proveedores realmente estuvieran trazados en blockchain. Pero, mira, yo soy ingeniero industrial y ya tengo como una edad que yo he vivido ese proceso que ha sido revolucionario a partir de los 2000 de la transición SaaS. Es claramente obvio que respecto, como tú has dicho, tener tus propios servidores, tener todos tus sistemas de... Pero ¿por qué las empresas, aun en un análisis claramente económico, se dan cuenta que... Pues porque, en el fondo, tener un poco lo que os digo, ¿no? La capa de infraestructura, incluso para algunas instituciones, representa un reto legal. Entonces, si no somos capaces de entender eso, y nos centramos en la idea, sí, es que la red está resuelta. Pues, no tendrá Amazon resuelto los centros de datos y la capacidad de montar el servidor que tú quieras, pero te dice, ya, pero es que eso, ¿en dónde está? Yo eso, vale, que sí, que he firmado un contrato de prestación de servicios, sí, pero no lo tengo aquí, ¿me entendéis? Y entonces esto es una especie de concepto de SaaS, software distribuido extremo. Porque hay un momento que piensas, bueno, sí, esta moneda, o sea, este blockchain
pero es una red que hasta cierto punto pues depende de un ecosistema, no sabes bien, ¿lo entendéis? Cuando la persistencia de los datos, la capacidad de, aunque tecnológicamente esté resuelto, pero esos dinosaurios que tú dices, la responsabilidad de infraestructura siempre pesa mucho. Y de hecho hay todavía infinidad de empresas y sobre todo pymes que hablas con ellos y te dicen, yo quiero tener mi propio servidor aquí de datos, sabiendo que incluso pago a un informático que lo tengo ya 20 años aquí y le pago un sueldazo, no sé qué, que sería claramente muchísimo mejor montar un sistema cloud, pero no lo hago porque quiero tener mis datos yo. Porque también tiene sentido, porque son cosas privadas, muy confidenciales y en el fondo hay una cierta volatilidad y si te vas a las super consolidadas es caro y si te vas a la innovadora pues no están en una capa empresarial. Entonces yo sí que creo que realmente ahí hay un reto de decir cuál es la infraestructura, un poco lo que decimos, para plantear un proyecto desde cero y decir, no, es que tú vas a tener el control de la infraestructura, vas a ser capaz de, en un momento dado, si hay algún problema, siempre hacer como lo entendéis. O sea, sí, pero que, o sea, quieres montar, o sea, no, muy no, centrado no, en montar redes más... no es que yo lo quiera montar, sino que entiendo la psicología de la persona que lo tiene que decidir, porque tengo esa experiencia en comprender cómo sistemas que claramente son mucho más eficientes en un enfoque SaaS. Pero es que el problema es que yo personalmente no lo veo. Ya. O sea, yo personalmente no lo veo porque, es decir, si yo tengo una empresa, yo quiero tú vienes a mí y me das una solución porque eres una empresa que vas a optimizar algunos de mis procesos porque yo no conozco esa tecnología y me dices esto, solo quiero saber cómo me lo vas a hacer y ya está. O sea, depende, porque tus datos no te gusta que estén... No, pero me refiero todavía más. Es que si profundizáramos todavía más en lo que tú me estás diciendo, todavía estaría más en contra, porque si tú me estás dando un proceso en el que me dices que la blockchain es segura y que hay diferentes redes, pero en vez de ponerte esta red, me va a poner esta que va a costar menos, pero es menos segura, yo te digo, pero ¿qué diferencia hay? O sea, y aún así, perdona que corte Raúl, pero que aún así, ya os digo, para mí el problema es otro, es decir, no es un problema de tener redes, no es un problema de costes, porque ese problema está cuando yo voy a implantar algo o quiero tener una solución, entonces profundizo sobre las soluciones o costes, pero el problema es que ese problema no lo vamos a tener porque nadie lo va a hacer. Bueno, pues lo dejamos Raúl, que a mí sí que me interesa la conversación, pero creo que a lo mejor entre las cervezas va a ser mejor, mucho más resolutivo. Vale. Preguntas más, ¿no? Sí. Vale. Vale, pues yo creo que sí, eso es. Moviéndonos a otro tema también, yo creo que es relevante. Volviendo un poco al tema de las cripto. ¿Qué perspectivas a futuro veis en cuanto a la adopción de pago? ¿Vale? En cuanto a la adopción de pago y reserva de valor en comparación con las monedas tradicionales, ¿cuáles son esas perspectivas que veis a nivel de las cripto? Vale, esto ya es un tema más de criptos y, por ejemplo, siempre se ha dicho que el Bitcoin es reserva de valor, quizá porque hasta que no aparece Lightning Network no puede servir para micropagos debido al coste de transacciones y todo eso. Yo creo que incluso las stablecoins pueden ser una reserva de valor también cuando la moneda que imitan o que replican es estable, e incluso también puede ser útil a la hora de replicar otros bienes. Por ejemplo, imaginemos que podemos tokenizar una casa y eso legalmente se acepta, de que tu token es la identifica tu casa, pues si en algún momento llega a reconocer eso legalmente, podrías tener tu propio token que representa un gran valor, ¿no? Y eso podría ser un ejemplo de propiedad. Actualmente en España pues tenemos que los notarios siempre tienen que estar
en el proceso interviniendo, pero si algún día se reconoce a la blockchain o al token como un bien notarizado y automático, pues José no cree que ocurra nunca. No, sí, pero sí, de hecho, a ver, antes has dicho, creo que ha sido Raúl el tema, además iba a intervenir cuando lo has dicho, que el blockchain es una cosa y las criptomonedas es otra, o sea, de hecho durante algunos años no he tenido, o sea, aun siendo el presidente de blockchain y criptomonedas de la región de Murcia, no tenía cripto, porque siempre me preguntaban, ¿cuántos bitcoins tienes? Cuando sabía que eras presidente, ¿cuántos bitcoins tienes? Y dije, pues no voy a tener criptomonedas, y me equivoqué claramente, pero no pasa nada, en eso ya ha pasado y tal, y la cuestión es que no hay que renegar de las criptomonedas. No, pero eso es como, es que le echamos la culpa, es decir, un cuchillo, es que podríamos prohibir los cuchillos matan. Pero porque la gente, o sea, hay gente mala en todos sitios y utilizan esa herramienta. La cuestión es que ha tenido muy mala fama las criptomonedas y no han hecho bien a nadie, porque las criptomonedas realmente la repercusión que pueden tener, la facilidad que pueden tener, el ahorro de costes, o sea, las posibilidades que tienen son enormes. No, si yo le estaba diciendo que yo durante un tiempo las criminalizaba, yo me refiero, que las intentaba dividir un poco para no manchar, entre comillas, la tecnología blockchain. O sea, que me equivoqué, que luego de decir, pero ¿por qué tengo...? Eso es lo que me refería, que tú lo habías puesto y yo en un periodo de tiempo me pasó lo mismo, dijo, pero por proteger un poco la tecnología. También, pero bueno, ahí es un poco. Y ahora, con el tema de las cripto y lo que habéis comentado, es decir, las posibilidades de adopción de las criptomonedas, yo sí creo que al final va a ser una forma de pago más como PayPal, como Bizum. De hecho, yo dentro de la empresa, que tengo una empresa de marketing, también hemos hecho páginas web y hemos puesto proceso de pago criptomonedas. O sea, proceso de pago de criptomonedas. Pero esto es como todo. Si la gente se acostumbra a pagar con criptomonedas, pues habrá más adopción y habrá más empresas que pongan ese método de pago. Pero lo que más ayudaría para eso sería la regulación, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Sí. Sin duda, la regulación ayuda o dificulta. Depende del caso, ¿no? Entonces, claro, por eso es que puede ayudar o puede dificultar. Y yo creo que volviendo a la pregunta de la adopción, creo que podríamos ver que las criptomonedas forman ya parte del ecosistema. Creo que conforme que la gente en los años pasados, o sea, en los últimos años, se ha familiarizado más con los NFTs, un compañero hablaba de ello hace un rato, y creo que cuando uno se familiariza con el blockchain y con las criptos, al final se desestigmatiza un poco, ¿no? De que las criptomonedas es aquello que te permite funcionar con la blockchain. Y creo que simplemente hay que saber funcionar con ello. Creo que las criptos requieren un mínimo de formación porque cuando tienes dinero ahí, pues la seguridad es importante. Pero sí que creo que esa labor sí que la podemos hacer bien desde la asociación, desde la formación, desde estar familiarizados con las wallets, con las diferentes blockchains y donde yo creo que por ahí sí que hacemos una labor continua. Muy bien. Bueno, ya la penúltima, si queréis. Vale. Venga. Realmente, bueno, creo que se ha comentado, pero bueno, volviendo también, bueno, siguiendo con el tema de las cripto, realmente, ¿a qué retos actualmente se enfrentan los usuarios, ¿no? Sí. Hemos tocado un poquito por encima del tema, pero bueno, ¿tenéis aportar alguna idea? Mira, te voy a dejar la parte técnica para ti. Yo creo que el mayor reto que hay, o sea, el mayor reto, una vez vamos a saltar, ya que lo conocemos y queremos introducir, pues siempre la parte técnica es como todo, es como, pues si por no dejar nadie excluido, pues una persona mayor, pues al final se tiene que hacer una wallet, tiene que tener un poco de formación para la utilización
de las criptomonedas y el riesgo que hay, porque al final el gran problema o debilidad y tal es que somos dueños de nuestro dinero. O sea, puede ser positivo, puede ser negativo, porque cuando nosotros metemos el dinero en el banco, pues vale, nos cobra comisiones y tal, pero el responsable es el banco. Por lo tanto, pero tenemos la seguridad. Cuando tenemos las criptomonedas en nuestro monedero, los responsables somos nosotros. Si luego no nos acordamos de las contraseñas o de la forma de entrar o de recuperar, si me han robado el móvil, tenemos un problema porque hemos perdido el dinero. Entonces ahí está un poco esa parte de formación y de preparación y de conocer los riesgos también que hay. Esa es la que yo veo un poco de más dificultad, sobre todo con el tema de la Web3, que queremos que también esto se acelere un poco. Sí, sin duda yo también veo que la dificultad que se enfrenta el usuario a la hora de usar criptomonedas es que es el custodio de sus bienes. De hecho, ¿cuánta gente hay que no sabe usar una wallet o no la ha usado nunca porque prefiere tener los fondos en el exchange, porque el día que se le olvida la contraseña le da olvide mi contraseña y se la envían al email? Entonces, eso es una capa de usabilidad que cuando usas las criptos pura y duramente no tienes. De repente, si se te olvida tu clave, has perdido tu dinero. Y eso, digamos que, ¿cuándo va a ser una adopción masiva? Pues decía, cuando no te enteres de que lo que estás usando es una blockchain, ¿no? Y quizá la opción que da más libertad es la de ser tu propio custodio, pero para hacerlo accesible al público, pues quizás se necesite ciertos intermediarios, aunque no sea la filosofía con la que nace las criptos. Muy bien, pues yo creo que antes ya sí queréis hacer la última pregunta, que aunque ya hemos abierto tema y debate antes bastante amplio, yo creo que les podemos, si tienen alguna duda concreta o alguna pregunta que queréis hacer o alguna matización. Porque como me han dejado aquí el micrófono, venga, aquí, perfecto. Amigo, sobre la CBDC, ¿qué opinión tenéis? Bueno, pues, ¿qué opino? Pues, bueno, recientemente ha habido un cambio de legislación y han tumbado el tema de la tokenización, como se conocía. Es que es muy difícil. Yo no sé si es que le falta conocimiento, le falta visión. Están poniendo palos en las ruedas. Yo creo que al final se va a imponer porque no siempre digo lo mismo, es que no le podemos poner puertas al campo, y una tecnología que evoluciona una sociedad que en teoría pues es inteligente, pues acabará. Yo creo que tienen falta de descontrol. Lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial, tienen miedo de que se les escape de las manos. Entonces creo que eso es lo que está pasando. Una parte, y esa es mi opinión también, no quiero tampoco pasar. Hombre, yo lo que pienso de la CBDC es que es todo lo contrario, es control absoluto sobre la sociedad. O sea, mi opinión va un poco por ahí, que primero, hoy ha salido la ley MiCA, ya creo que se ha aprobado, y habrá que leerse todo lo que ha salido, no sé si será mención a la CBDC. Si las CBDC son blockchain, que tengo mis dudas de que sean blockchain y que sean distribuidas y todo eso, no dudo que usarán criptografía, pero de ahí a que sean criptos habría que verlo, y creo que es un cambio de paradigma porque en el fondo es la capacidad del Banco Central de hacer llegar la moneda al usuario final, y eso es saltarse todos los intermediarios y todos los bancos. Claro, y lo que el control, primero pueden saber si tú gastas esa moneda con pagos normales, pueden saber si te compras, en qué tiendas compras, pueden rastrearte totalmente, geoposicionarte, estimar hábitos, saber qué tipo de ciudadano eres y bueno, yo creo que espero que eso siempre sea opcional y no obligatorio, eso por un lado, porque si no la libertad individual se perdería totalmente. Y bueno, y creo que uno siempre va a ser libre, por ejemplo, de usar las criptos. Y esa es, si algún día se impusiera y fuera el único modo
de pagar, pues bueno, la gente como insumisión individual pues usaría otros métodos de intercambio. Aunque fueran... Pero bueno, yo creo que siempre van a estar ahí tensionando porque siempre van a haber alternativas tipo cash, tipo dinero en metálico que no se que también están intentando, o sea, eliminarlo, pero que siempre va a haber una alternativa no rastreable y creo que no les interesa a nadie tensar la cuerda tanto del control. Eso espero. Perfecto. Pues ya, última pregunta, si os parece bien, que yo creo que estamos ya entrando un poco ya en tiempo. Yo creo que, José, permíteme, esta yo creo que va más dirigida a Lorenzo, aunque bueno, lógicamente con los dos. A nivel, o sea, me gustaría preguntaros cuáles son los principales desafíos técnicos a nivel de escalabilidad que actualmente a los que se va a enfrentar la tecnología blockchain y realmente cuál podría ser y cómo se podrían resolver en el corto plazo. Bueno, esta es muy buena última pregunta y además hemos hablado no hemos hablado demasiado de que la blockchain tiene sus limitaciones, que un poco ha entrado en contexto de la conversación, pero sí que algunas de las limitaciones que son técnicas son las que se están abordando ahora con las últimas tecnologías. Y una de las cosas que se está trabajando es en las capas 2, ¿no? Por ejemplo, si los bloques de Bitcoin están limitados, pues hay una capa 2 que no tiene por qué ser una blockchain, pero sí usar esa criptografía compatible con Bitcoin que permita hacer micropagos, que es Lightning Network, que es como la solución de micropagos adaptada a Bitcoin. En cambio, las redes tipo Ethereum que permiten smart contract, la escalabilidad es de almacenamiento sobre todo y de capacidad de cómputo dentro de los smart contracts, y eso presenta unas dificultades diferentes, no voy a decir más ni menos, sino que la forma de trabajar de la blockchain tipo Ethereum con su máquina virtual requiere unas soluciones totalmente diferentes y que se han teorizado mucho y que se están empezando a llevar a la práctica recientemente. Entonces, de eso va a ir mañana 3 de las charlas y es donde os invito a que participéis mañana en el congreso online al menos, si no venís aquí, porque hablaremos de toda esa capacidad de escalabilidad de las redes Ethereum con las L2. Así que estáis todos invitados de nuevo a volver a participar mañana. No, parte técnica no entro, pero bueno, sí, el tema de los usuarios también en la parte de la volatilidad, de la regulación, creo que es lo más importante. Es un proceso un poco que están trabajando. Sí es verdad que ahora con el tema de la CNV, no sé lo que va a pasar, ¿vale? Porque había muchos proyectos de tokenización que se estaban desarrollando y que de hecho estábamos presupuestando y tal, y ahora pues ha cambiado un poco, aunque creo que no lo van a mantener, y poco más que decir, que dónde está esa cerveza. Efectivamente. Pues nada, yo creo que para terminar, bueno, hemos pues escuchado diferentes ideas, diferentes conceptos, hemos hablado de legislación, minería, me ha gustado el término blockchain verde, que yo no conocía, digitalización, parallel chain, NFTs, bueno, yo creo que al final hemos tocado y hemos hablado sobre la realidad y todos los retos a los que se enfrenta tanto la tecnología blockchain como las cripto y bueno, mañana más. Emplazaros a mañana, como hemos dicho, lo que es el congreso en sí se retransmitirá de forma online, pero aquí tendréis la posibilidad de venir físicamente si queréis. Yo creo que, bueno, Lorenzo y yo estaremos más miembros y bueno, aquí como os decía al principio, esta es vuestra casa y os recibimos con los brazos abiertos. Así que si queréis mañana, bueno, ahora tenemos una cerveza y un poco de networking para un poco seguir comentando algo más y mañana más, ¿vale? Así que nada, espero que os haya
sido útil esta mesa redonda con estos dos pedazos de cracks y nada, nos vemos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.